Buenas jóvenes de PROSAT, vamos a hacer la solución de nuestra práctica número 6 del tema comparación de medias de dos poblaciones independientes. Quienes habla es el profesor Elder Porras Centeno. Bien, antes de comenzar a resolver algunos problemas, quiero mencionarles que el tema básicamente se refiere a comparar dos poblaciones diferentes y que pueden darse en dos situaciones diferentes también. Por ejemplo, si se quiere medir eh, cuánto tiempo, en cuánto tiempo las secretarias digitan o cuántas palabras digitan por minuto las secretarias de PROESAT, ¿no? Los que estudian el secretariado de PROESAT, podríamos plantearnos el siguiente problema, ¿no? Le tomamos un examen, un pretest, digamos, una prueba sin un curso, sin una prueba así de entrada, ¿no? ¿Cuántas palabras digitan por minuto? Y digamos que digiten un promedio, 24 secretarias por decir, digiten 90 palabras por minuto, por decir, ¿no? Y luego se les da un curso de mecanografiado o mecanografía. Y luego de ese curso de mecanografía se les toma otro examen. Y a las 24, 24 ¿no? Secretarias de PROSAT, y luego se les toma la prueba, luego del mecanografiado, y se nota cuánto es. De repente es 200 palabras por minuto. Entonces ahí se va a notar, ¿no?, que antes había una diferencia, 90 palabras por minuto y luego 200 palabras por minuto, por decir. Entonces el curso de mecanografía ha surtido efecto, ¿no? Hemos comparado dos poblaciones, en este caso la misma, pero en tiempos diferentes, digamos 3 meses, el curso que duró el curso de mecanografía. A veces puede suceder así también, ¿no? O a veces las poblaciones van a ser en tiempos, en el mismo tiempo, por decir, si se quiere medir la venta entre un estante normal, ¿no?, y un estante, digamos, con alguna modificación. Si el estante normal vende en promedio de 50 ventas al día, ¿no?, en promedio 50 ventas al día, y con el estante con modificaciones, tal vez una chica, ¿no?, que esté ahí atendiendo, ¿no?, llamando así a los clientes, un estante con alguna modificación. De repente ese estante tiene, digamos, 70 ventas al día. Entonces comparamos, ¿no?, 50 y 70. Entonces surge efecto, ¿no?, digamos, la modificación que se ha tomado en cuenta para las ventas, por decirlo así, ¿no? Bien, básicamente lo que vamos a hacer es eso, comparar las medias de dos poblaciones, en este caso independientes. Bien, vamos a la pregunta 1. Pregunta 1. Suponga que se tiene una muestra. La cantidad de elementos de la primera muestra, 10, con una media muestral de la primera, 53, y una desviación estándar de la primera población, 3. Y tiene una muestra independiente, otra muestra, también independiente, y la cantidad de la segunda muestra es 17. La media de la segunda muestra, 48, y tiene una desviación estándar de 4, la segunda muestra. Nos piden calcular lo siguiente. A. ¿Cuál es el valor del estadístico de prueba T de varianza conjunta para probar la hipótesis nula de que la media poblacional de la primera es igual a la media poblacional de la segunda? Al encontrar el valor crítico del estadístico de prueba T, ¿cuántos grados de libertad hay? Usando un nivel de significancia de 0.01,
¿cuál es el valor crítico para una prueba de una cola de la hipótesis nula de que la media poblacional de la primera es menor o igual que la media poblacional de la segunda, contra la alternativa que la media poblacional de la primera es mayor que la media poblacional de la segunda? Y por último, ¿cuál es su decisión estadística? Bien, vamos a resolver la pregunta A. ¿Cuál es el valor del estadístico de prueba T de varianza conjunta para probar la hipótesis nula de que la varianza de que la media poblacional de la primera es igual a la media poblacional de la segunda? Vamos a probar eso. Bien, si nos fijamos aquí, la hipótesis nula nos quiere decir que la media poblacional igual a la media poblacional de la segunda. Lo que sucede es lo siguiente: si la media poblacional de la segunda se pasa al primer miembro, va a resultar media poblacional de la primera menos media poblacional de la segunda igual a 0. Entonces hay que tener presente ese datito. ¿Ya? Hay que tener presente ese dato. Para utilizar, ¿no?, como nos pide a nosotros, fíjense que nos piden calcular la prueba T de varianza conjunta. ¿Ya? Nos piden calcular eso. Y la fórmula para calcular la prueba T de varianza conjunta es esta fórmula. Esta es la fórmula. ¿Ya? Conocemos la media, ¿sí? De la primera conocemos. La media de la segunda también conocemos de la muestra. ¿Conocemos la cantidad de datos? Sí. De la primera, sí. La cantidad de datos de la segunda también. Lo que no conocemos es este SP al cuadrado. SP al cuadrado va a significar para nosotros la varianza conjunta. ¿Ya? Varianza conjunta, solamente varianza conjunta, pero a nosotros nos piden calcular la prueba T de varianza conjunta. ¿Ya? A ver, nos fijamos un rato. La prueba T, ¿ves? Es importante darse cuenta, prueba T de varianza conjunta. No nos piden la varianza conjunta nada más, nos piden prueba T de varianza conjunta. Bien, aquí está especificado cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué significa este término? Media poblacional o media de la muestra de la primera población. ¿Qué significa este término? Media de la muestra de la población 2. ¿Ya? Esto es varianza de la muestra tomada de la primera población. ¿Ya? Entonces acá está cada uno de los términos. ¿Qué significa? Y este término es la varianza conjunta. Hay que aplicar ahora hay que hallar. Conocemos todos los datos, fíjense. Algo más para comenzar a resolver son los grados de libertad. Cuando tengamos dos poblaciones y queremos calcular el estadístico de prueba T, van a sumar la cantidad de datos de la primera, la cantidad de datos de la segunda y le restan 2. ¿Ya? Así van a hacer. Suman la cantidad de datos de la primera, de la segunda y le restan 2, y eso va a ser la cantidad de grados de libertad. Bien, vamos a resolver el problema 1, la prueba T de varianza conjunta. Recordémonos los datos. Por ejemplo, ¿cuántos datos tiene la primera? La primera muestra tiene 10. Su media de la primera muestra, 53. Su desviación estándar, 3. La media, la cantidad de datos de la segunda, 17. La media de la segunda población, 48. La varianza de la segunda población, 4. Vamos a aplicar esta fórmula, pero para aplicar esta fórmula de la prueba T de varianza conjunta necesitamos primero hallar la varianza conjunta. Bien, vamos a aplicar entonces la fórmula. Bien, aquí hay que anotar lo siguiente, ¿ya? De antes le dije, de que la
A ver, ahí se nota un poco más. De antes les dije que la media, la hipótesis nula está formulada de esta manera: la media poblacional de la primera igual a la media poblacional de la segunda, ¿se acuerdan? Así está formulado. ¿Qué pasa cuando la media poblacional de la segunda pasa al otro lado? Resulta esto. Resulta, a ver, resulta eso, ¿ya? O sea, vamos a tener la media poblacional de la primera menos la media poblacional de la segunda igual a 0. Tenemos ese dato, ¿ya? Hay que tener cuidadito. Bien, fíjense que aquí he puesto los datos del problema, ¿ya? De acá está cantidad de datos, la media, la distribución estándar de la primera población, de la segunda también, 17 datos, la media de la segunda 48 y su distribución estándar de la segunda 4. Ese dato vamos a reemplazarlo, ¿ya? Aquí está. Y ustedes lo que van a hacer simplemente van a dar su reemplazo, ¿ya? Ahora vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Ya está. N10 53, la media, la desviación estándar 3, la cantidad de datos de la segunda 17, la media de la segunda 48, a ver, ¿dónde he puesto? 48, a ver, ¿qué pasa acá? 48, y la desviación estándar de la segunda 4, ¿ya? Bien, acá está. Bien, ustedes simplemente lo ponen esos datos. Aquí va a tener el título: pruébate de varianza conjunta para la diferencia de dos medias, ¿ya? Completan ahí y automáticamente se fijan este dato va a ser la varianza conjunta. ¿Cuánto resulta la varianza conjunta? 13.48, ¿ya? 13.48. Si ustedes no quieren hacerlo así, con su calculadora podrían hacer lo siguiente, ¿no? Cantidad de datos de la primera menos 1, ¿no? Que simplemente es el reemplazo, pues, fíjense. Voy a checar un poco. Ese reemplazo nomás. N de la primera, ¿cuánto es? 10 menos 1, pues, ¿no? La varianza de la primera, la distribución estándar de la primera, ¿cuánto es? 3 al cuadrado. La cantidad de datos de la segunda población, ¿cuánto era? 17 menos 1, ¿no? La desviación estándar, ¿cuánto era? Era 4 al cuadrado, que ya significa varianza, ¿no? Cambia el nombre. De aquí tendrían que hacer lo siguiente, ¿no? Sería acá 10 menos 17 menos 1, ahí está. Y eso ya sería el resultado, 13.48. Cuando ustedes pongan los datos, les va a salir este dato, ¿ya? Y ustedes tienen que cambiar aquí, bueno, dependiendo del problema cambian para que dé un aspecto mejor, ¿no? Simplemente el resultado va a ser este, ¿ya? Y más abajo, más abajito les va a dar ya la prueba T calculada, ¿ya? La prueba T calculada. Prueba T de varianza conjunta, ¿cuánto es? 3.417 milésimos. Ya tenemos todo, simplemente aquí aplicamos y nos ha resultado casi todo lo que nos pide. Bien, aquí nos habíamos quedado y ¿se acuerdan cuánto era la varianza conjunta? Bien, 13.48. Y fíjense que aquí les dije, ¿no? La media poblacional de la primera menos la media poblacional de la segunda, ¿cuánto es? Es 0, aquí está 0. ¿Ya? Aquí está 0. ¿Por qué es 0? Porque se quiere comparar que las medias poblacional de la primera es igual a la media poblacional de la segunda. Y si es igual, es que tienen la misma media, o son iguales, tienen la misma cantidad de números, por decirlo así, ¿no?
y tú lo restas y resulta ser 0. 3.417 milésimos. Bien, entonces con eso ya estaría calculado la pregunta A. ¿Cuántos grados al encontrar el valor crítico del estadístico de prueba T? ¿Cuántos grados de libertad hay? Bien. Preguntita, ¿no? ¿Cuántos grados de libertad tiene el problema? Bueno, eso ya lo debemos saber, ¿no? El concepto más que todo, ¿a qué se refiere grados de libertad? Si no se acuerdan, yo les sugiero que revisen los videos anteriores y verificar acerca del concepto de grado de libertad. Bien, vamos a la solución. ¿Se acuerdan cómo se hallaba los grados de libertad de dos poblaciones? Bien, se tiene que hacer lo siguiente. Se suma la cantidad de elementos de la primera población, la cantidad de elementos de la segunda población y se le resta 2. La primera población tiene 10, la segunda tiene 17. Lo sumamos 27, le restamos 2, 25 grados. ¿Ya? Aquí está, 25 grados. ¿Está bien? La primera población 10, la segunda 17. Sumado los dos sale 27, le restan 2, 25. Tiene 25 grados de libertad o 25 elementos que se mueven libremente. Bien, vamos a la pregunta 3. Usando un nivel de significancia de 1 centésimo, ¿cuál es el valor crítico para una prueba de una cola de la hipótesis nula de que la media poblacional de la primera es menor o igual que la media poblacional de la segunda en contra de la alternativa que la hipótesis, la media poblacional de la primera población es mayor que la media poblacional de la segunda? Vamos a probar eso, ¿no? Vamos a hallar el valor crítico, ¿ya? Y vamos a hacer el valor crítico. Bien, solución. Tenemos una hipótesis nula, que ustedes pueden verlo aquí, y la hipótesis alternativa, que también nos menciona el problema. ¿Ya? Aquí está. El planteamiento así mostrado ya nos da idea de cómo debe ser el gráfico, ¿ya? Cómo debe ser el gráfico. Y por lo tanto, si conocemos cómo es el gráfico, debemos hallar o deberíamos saber ya el valor crítico, ¿ya? Deberíamos saber el valor crítico. Nos fijamos que se trata de una prueba de hipótesis de una cola. Ustedes ya deberían saber qué gráfico corresponde. Pregunta, ¿cuál de ellas es? Una prueba. La primera no es, ¿no? La segunda tampoco y la tercera sí es. Fíjense la alternativa. Su alternativa se van a fijar y van a comparar con una de ellas. Y una de ellas es la respuesta. La alternativa nos fijamos, ¿será esta? No es. ¿Será esta la alternativa? ¿El signo menor tiene? No tiene. La última tiene el signo mayor, sí es. Y este es el gráfico. La región crítica está en el extremo superior, ¿ya? Para tener presente, en el extremo superior. Como se trata una prueba de una sola cola, hallamos el valor crítico y será t menos alfa, y alfa es un centésimo, 1 menos un centésimo. Hacemos la resta. Bueno, para hallar también necesitamos cuántos grados de libertad tiene. ¿Se acuerdan cuántos grados de libertad tiene el problema? 27 o 25. Tiene 25 grados de libertad. Esos dos datos nos va a ayudar a nosotros para buscar el t en nuestra tabla. Ustedes pueden buscar en su libro, ¿no? En la página 196, que resulta ser
2.485 milésimos. Fíjense cómo van a hallar en la tabla. Van a buscar 0.99 y la intersección con 25. A ver, les dije 0.99, aquí está, aquí se busca 0.99 y 25. ¿Cuánto es? Es 2.485, lo que he mostrado ya. ¿Está bien? Aquí y aquí observen este dato. Entonces el valor crítico es más 2.485. Fíjense por qué he puesto más, porque también podría haber puesto menos. Es más porque en el gráfico corresponde poner el signo más, porque se encuentra en el extremo superior, por eso va más, ¿ya? Si ustedes en su tabla hubiesen buscado este número, pero la región crítica estaría por aquí, ustedes no tendrían que poner más 2.485 si hubiese resultado acá. Hubiesen puesto menos 2.485 para tener presente, ¿ya? Para tener presente. Bien, ya tenemos todos los datos y ahora nos piden a nosotros tomar una decisión estadística. Conocemos la región crítica, el valor crítico 2.485, superiores a ese número, superiores, vamos a rechazar la hipótesis nula. Acá está la nula, rechazaremos. Inferiores, no rechazaremos. El T de varianza conjunta, la prueba T de varianza conjunta resulta 3.417 y resulta que cae en la región de rechazo, o sea, rechazamos la hipótesis nula. En otras palabras, esto de aquí no es tan cierto, de acuerdo a nuestro problema y a nuestra significancia, no es cierto esto, ¿ya? Entonces rechazamos la hipótesis nula. Y cuando tú rechazas la hipótesis nula, tienes una evidencia de que la alternativa es la correcta, ¿ya? Simplemente quedaremos con rechazar la hipótesis nula. Bien, vamos a la pregunta 2. En relación con el problema 1, construya una estimación del intervalo de confianza del 95% de la diferencia poblacional entre la media poblacional de la primera y la media poblacional de la segunda. Fíjense, nos piden a nosotros hallar una estimación del intervalo de confianza, ¿ya? Un intervalo de confianza. Entonces, de acuerdo al problema número 1, por ejemplo, del problema 1 conocemos la media de la primera muestra, conocemos la media de la segunda muestra, conocemos la cantidad de datos de la primera muestra y la cantidad de datos de la segunda. También conocemos la varianza conjunta. Este símbolo es la que tenemos que hallar, ¿ya? Tenemos que hallar con un 95% de confianza. Una nota adicional, para que tengan presente, cuando les diga a ustedes hayan un intervalo de confianza, les está diciendo que se trata de una prueba de 2 colas, ¿ya? De 2 colas. Cuando les digan a ustedes haya un intervalo de confianza, se trata de una prueba de 2 colas. Bien, entonces vamos a hallar la solución al problema. ¿Cómo calculamos el valor crítico? Bien, ¿se trata de una prueba de 2 colas o de una cola? Bien, si has dicho si se trata de una prueba de 2 colas, lo dije antes. Y como se trata de una prueba de 2 colas, T1 menos alfa medios. Ahí está, ¿no? Ahí va alfa medios. Antes, cuando se trató de una prueba de una sola cola, simplemente fue 1 menos alfa. Ahora es 1 menos alfa medios.
pero el valor de alfa es 5 centésimos. 1 menos 5 centésimos sobre 2. Hacemos la resta, seguimos haciendo y nos resulta, luego de hacer ya estas operaciones, 0.975 milésimos. ¿Se acuerdan cuántos grados de libertad tenía el problema? 27. Fallaste. Es 25 grados de libertad. ¿Ya? Estos dos datos te sirven para que busques en tu tabla, en tu libro, en la página 196. Pero si no lo tienes a mano, ahora lo voy a mostrar. Que te debe resultar, yo te sugiero que con tu libro y estos dos datos busques busques y luego corrobores con lo que te voy a mostrar. Entonces puedes pausar el video y buscar en tu libro y corroborar. Bien, espero que hayas pausado y hayas buscado y vamos a comprobar lo que hallaste. 2.60 milésimos. Bien, ¿qué has tenido que hacer? Has tenido que buscar 0.975 milésimos intersección con 25 y 2.60 milésimos. Bien, fíjense que nos pide a nosotros el problema, ya lo voy a mostrar, nos piden a nosotros calcular el intervalo de confianza, ya el intervalo de confianza. Bien, entonces datos, ¿se acuerdan qué necesitamos? Fíjate en la fórmula, ¿qué necesitas? Entonces lo que necesito voy a ponerlo como dato. Necesito saber la cantidad de datos de la primera población, 10. La media de la primera población, 53. La media de la segunda población, la cantidad de datos de la segunda población, 17. La media de la segunda población, 48. ¿No? De la muestra, 48. Bueno. También necesitamos conocer la varianza conjunta. La prueba T también, 2.60 también necesitamos, y la varianza conjunta. Que esta varianza conjunta se halló en el problema número 1. ¿Ya? Se halló en el problema número 1. Bien, esos datos vamos a necesitarlo. ¿Ya? Anótenlo y ahora vamos a resolverlo. Bien, aquí están los datos, ¿ya? Ustedes van a hacer lo siguiente, van a colocar aquí la cantidad de datos de la primera población, 10. La media de la primera población, 53. La cantidad de datos de la segunda población, 17. La media de la segunda población, 48. El valor de T en el libro, en la página 196, ¿cuánto era? 2.060. La varianza conjunta, 13.48. Ustedes simplemente lo dejan que corra la fórmula y este dato es el extremo inferior y el otro es el extremo superior, ¿ya? Extremo superior, extremo inferior y extremo superior. Bien, aquí está. Entonces acuérdense, extremo inferior y extremo superior, cuánto resulta. Bien, si ustedes no lo quieren hallar con el Excel, pueden hallarlo bien con la calculadora también, ¿ya? Simplemente esta fórmula está acá abajo, ¿ya? Está acá abajo. Es uno cuando es más, el otro cuando es menos, ¿no? Van a hacer la operación y resulta 1.99
y 8.01. Se encuentra, ¿no?, la diferencia de las medias de la primera población con la segunda población se encuentra entre 1.99 y 8.01. Bien, algo adicional antes de terminar el segundo problema es que el 0 no se encuentra, el número 0 no se encuentra entre ellos, porque está superior de 1.99, inferiores de 8.01. El 0 no se encuentra entre ellos. Como el 0 no se encuentra entre ellos, eso quiere decir que la media poblacional, la diferencia de las dos poblaciones, no son iguales, ¿no? No son iguales. Y algo más podemos decir, que la media poblacional de la primera es mayor que la media poblacional de la segunda, ¿ya? Con estos datos nos da una importante información también. Bien, con esto concluimos nuestro segundo problemita. Problema 3. Una investigación trata de comprobar si un nuevo estilo de aprendizaje mejora el rendimiento académico. Suponga que se diseña un experimento para comparar las diferencias de las medias en el rendimiento académico en el aprendizaje con base en dos condiciones diferentes, no tratadas y con el nuevo estilo de aprendizaje. En el experimento se asignan. Bien, fíjense, vamos a comprobar si un nuevo estilo de aprendizaje mejora o no mejora el rendimiento académico. Para esto tenemos dos poblaciones. Una que no se aplica el nuevo estilo de aprendizaje, que significa las sin tratar, y una que sí se aplica el nuevo estilo de aprendizaje, que son las que son tratadas. Y lo que se quiere comparar es si el nuevo estilo mejora o no mejora el rendimiento académico. Porque supongamos que sí mejora el rendimiento académico, o sea que esta tiene una media superior a las tratadas, ¿no? Eso significaría, ¿no? Si mejora, entonces sería necesario que el nuevo estilo de aprendizaje fuera para toda o para otras poblaciones también, porque surte efecto, es bueno, ¿no? Algo así, ¿no? Bien, vamos a comparar eso. Acá está la pregunta. Suponiendo que las varianzas poblacionales de ambas condiciones son iguales, ¿existe evidencia de una diferencia en la media del rendimiento académico en el aprendizaje de las tratadas y las no tratadas? Use una significancia del 10%. Bien, en la primera vamos a hallar la diferencia del rendimiento académico. Bien, en la segunda vamos, suponiendo que las varianzas poblacionales de tratadas y no tratadas fueran diferentes, construya e interprete una estimación del intervalo de confianza del 99% de la diferencia entre las medias poblacionales en las dos condiciones, Bien, vamos a la pregunta, ¿ya? Vamos a resolver la pregunta. Suponiendo que las varianzas poblacionales de ambas condiciones son iguales, ¿existe evidencia de una diferencia en la media del rendimiento académico en el aprendizaje de las tratadas y las no tratadas? Bien, vamos ahí. La significancia del 10%. Solución. Vamos a probar si existe evidencia mediante la prueba de hipótesis de los 6 pasos, ¿no? Fíjense que nos pide si existe evidencia de la diferencia de las medias de rendimiento académico entre las tratadas o no tratadas, ¿no? Solución, paso 1. Para que plantees tu prueba de hipótesis tienes que tener cuidado, tienes que leer la pregunta. ¿Qué quieres hallar? ¿Existe evidencia de una diferencia? Acá lo estoy marcando con rojo.
de una diferencia en la media del rendimiento académico del aprendizaje de las tratadas y las no tratadas, eso ya te debería hallar, te debería decir cómo debería ser tu hipótesis nula y tu hipótesis alternativa. La que está de rojo figura una de tus pruebas de hipótesis, una de tus pruebas, la nula o la alternativa. En ese caso, forma parte de la hipótesis alternativa. Existe evidencia de una diferencia, dice, en la media del rendimiento académico en el aprendizaje de las tratadas y no tratadas. Siempre en el enunciado va a formar parte de una de tus pruebas, de la nula o de la alternativa. Hay que tener cuidado. Y por lo tanto, tu hipótesis nula va a ser lo contrario a la alternativa, que la media poblacional de la primera es igual a la media poblacional de la segunda. Paso 1, paso 2. Bien, aquí está en palabras, ¿ya? Aquí está en palabras lo que se ha planteado la hipótesis nula. Por ejemplo, si la hipótesis alternativa contiene la afirmación que se quiere comprobar, ¿ya? Si se rechaza la hipótesis nula, tú la rechazas, la nula tú la rechazas, se tendrá evidencias de que la cantidad media de las tratadas y no tratadas son diferentes, claro. Si la conclusión estadística es no rechazar la nula, o sea, te quedas con la hipótesis nula, entonces se concluirá que existe evidencias suficientes para demostrar que la cantidad de las medias son iguales. Bien. Paso 2. En el problema nos menciona trabajar con un 10%, ¿ya? De la significancia, un 0.10. Paso 3. Puesto que no se conoce la dispersión estándar, para este ejemplo se utiliza la distribución T y el estadístico de prueba T. ¿No? Bien. Ya deberías saber, ya deberías saber qué gráfico debe corresponder. Una de estas tres corresponde. Y está en el paso 1 el que te va a indicar. Fíjate cómo está el planteamiento 1. Y ya deberías saber que esta, la tercera no es, tampoco es esta, la segunda, la primera es la que tiene, ¿ves? La alternativa, te fijas en la alternativa. Y acá también tiene el gráfico, ¿ya? Por lo tanto, la que corresponde es la primera. Va a tener este gráfico. Bueno, vamos a calcular el valor crítico. Como se trata de una prueba de dos colas, va a ser lo siguiente, ¿no? Ustedes van a hacer 1 menos alfa medios, pero alfa medios, el alfa es 0.10 entre 2, que sale 5 centésimos. Y sale aquí 0.95. Y además los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Cada problema, el problema 20, el problema 3, la cantidad de datos es 20 y 20 también de la segunda. Tratadas 20 y no tratadas 20. Por eso 20 más 20, 40 menos 2, 38 grados de libertad. ¿Ya? 38 grados de libertad. El 38 y este dato 0.95 lo van a hallar ustedes aquí, ¿ya? 0.95 y 38. Fíjense que no hay, en la tabla te vas y no está el 38, ¿ya? Entonces tú no puedes coger el 40, ¿ya? No vas a coger, no coges el 40, coge el anterior al 40, ¿ya? Hay maneras para calcular el valor 38, pero no lo vamos a mencionar aquí, ¿ya? No lo vamos a mencionar.
Simplemente para nosotros bastará que cojas no el superior ni el que está más cercano, coge el inferior, ¿ya? Coge el inferior. Si te das cuenta, ¿cuánto es 0.95? 0.95 con 35, 1.690, y 0.95 con el 40 es 1.684, ¿no? No es mucho, pero si queremos decisiones más exactas habrá que interpolar, ¿no? Para calcular el valor de 38. Pero para nosotros nos bastará que cojamos el inferior. El inferior, esto de aquí, ¿eh? Esto de aquí. Entonces, ¿cuánto resulta? 1.690. Lo que he puesto acá. 1.690. Entonces, paso 4. Tomar una regla de decisión. ¿Rechazarás la hipótesis nula? Sí. El t calculado es mayor que 1.690 o es menor de 1.690. ¿De dónde sale eso? Sale de nuestro gráfico, de este gráfico. Superiores a este número vamos a rechazar. Inferiores a ese número, aquí está inferiores, también rechazaremos. Superiores rechazamos, inferiores también rechazamos. Y si cae entre estos, inclusive el límite, ¿no? A este, vamos a no rechazar, ¿ya? Vamos a no rechazar. Bien, el paso 5 sería calcular nuestra fórmula, ¿no? Recuérdense que tenemos las que sin tratar, sin el nuevo estilo de aprendizaje y con el nuevo estilo de aprendizaje, que son las tratadas. Bien, esto va a ser la fórmula. Y fíjense que en este caso solamente conocemos la cantidad de datos, 20 de la primera y 20 de la segunda, pero no conocemos la media de la primera población, no conocemos la media de la segunda población, no conocemos la varianza conjunta. Pregunta, ¿no nos han dado? Sí te han dado. La cosa que hay que hacer un trabajo extra. De estos datos, los sumamos y lo dividimos entre 20, tendremos la media. Las tratadas lo sumamos, lo dividimos entre 20, también tendríamos la media de la segunda población. ¿Ya? Y de este dato también podemos calcular la varianza. Pero para que resuelvas la prueba T necesitas esto, ¿no? La varianza conjunta. Bien, vamos a resolver, ¿ya? Bien, aquí está, espero que esté bien. Fíjense que acá están aquí les he puesto los datos, ¿ya? Fíjense. Lo que he hecho, voy a borrarlo. Mira que está, lo he colocado, acá está, formará parte
aquí formará parte, ¿no? Sin tratar. Sin tratar. Y acá será tratadas, ¿ya? Sin tratar y tratadas. Lo que van a hacer ustedes es colocar aquí, ¿eh? Acá colocan cuántos datos tiene la primera población, acá colocan 20, ¿ya? Acá ustedes tendrán así, entonces ahí colocan 20. ¿Cuántos datos tiene la segunda población? Colocan ahí, tiene 20. Y lo que he hecho aquí es colocar los datos, ¿ya? Aquí le he colocado 16.3, 15.0, todos los datos le he colocado. Hasta el fondo, así de una manera en columnas, ¿ya? Que lo he puesto en columnas. Aquí también he puesto, ¿ya? 15.2, ahí está. 15.2, 13.2, ahí está. 16.0, ahí está. Entonces, ¿cómo van a calcular la media ustedes? La media que está dado aquí, simplemente será la suma. Ustedes lo suman, ponen ahí con autosuma, o sea, lo ponen aquí, lo suman, autosuma ponen y les da la suma, ¿no? Y este número lo dividen entre 20 y te resulta, al dividir entre 20, acá está, al dividir entre 20 te resulta 16.4350, ¿no? Ese número hay que ponerlo aquí, ¿ya? 16.4350. Lo colocan, aunque solo aparezca dos cifras decimales, pero ustedes lo colocan siquiera hasta el 4 o hasta 6 cifras decimales. Es importantísimo que hagan eso, ¿ya? Bien. Ahora lo que hacen ustedes es, a este lo hacen en el arrastre, ¿ya? Es que a partir de estos datos también, de los datos, tenemos que calcular nosotros, tenemos que calcular la media que ya hallamos y tenemos que calcular también su desviación estándar y su varianza, ¿ya? Su desviación estándar y su varianza. Bien, aquí, ¿qué se hizo para este dato? ¿Qué se ha hecho? Lo que se hace para este dato es la diferencia entre el primer elemento y la media. Entonces ahí colocamos lo siguiente: el signo de igual, el primer dato menos la media, y el arrastre. Para este paso lo que se ha hecho es poner lo siguiente: ponemos igual y a este número hay que elevarle al cuadrado, colocan al 94 y hacemos ahora el arrastre. ¿Ya? El arrastre. Y por último ustedes lo van a sumar, cogen una columna más y le ponen autosuma. ¿Para qué hacemos todo eso? Para calcular la desviación estándar. La desviación estándar. Entonces, la sumatoria, acá está la fórmula, ¿ya? Acá está la fórmula para la desviación estándar. Hay que sumarle todos los datos, todo esto, está al cuadrado, lo sumamos y lo dividen entre la cantidad de datos menos 1. Recuérdense que tienen 20 datos menos 1, ¿no? Ustedes lo colocan simplemente y acá les va a resultar, ¿ya? Le resulta. 0.74641, ¿ya? Esa es la desviación estándar y la varianza
es 0.55713. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Bien. ¿Está bien? Bien, bien, vamos acá a hacer lo mismo. Ustedes ya lo hacen lo mismo para la segunda población, ¿ya? Le hacen lo mismo. Simplemente voy a colocar la media, ¿ya? 15.4450. La voy a poner acá, ¿ya? 15.4450. ¿Ya? Hacemos el arrastre para y ya se resulta todo, ya resulta toditito, ya se va a resultar aquí. Nos fijamos cuánto es la desviación estándar de la segunda población. Aquí está la varianza de la segunda población, aquí está, y por último la varianza conjunta. ¿Ya? Acá está la varianza conjunta. Ustedes lo pueden hacer con su calculadora, comprobarlo también con el Excel, ¿no? Lo voy a enviar en el Excel. La varianza conjunta es 0.6293 10 milésimos. Y la prueba T calculada de la diferencia de la media de dos poblaciones es 3.946 milésimos. Bien, ya tenemos todo, todo hemos calculado. Este problema más que todo es trabajarlo en Excel, ¿no? Porque hay que calcular la media, la varianza, y si tienen problemas tienen que practicar y practicar, porque esta es práctica nomás, es práctica, acordarse las fórmulas, es práctica, ¿ya? Bien, entonces tenemos todo aquí, ¿ya? Tenemos todo. Esos datos voy a colocarlo en la formulita, ¿ya? En nuestro PowerPoint. Bien, aquí está la media de la primera población. Si no se acuerdan, pausen el video y retrocedan cuánto era, ¿ya? Ahí está la media de la primera población, 16.4350 10 milésimos. De la segunda población, su media, 15.4450 10 milésimos. La desviación estándar de la primera población, 7.464 10 milésimos. De la segunda población, 8.376 milésimos. Bien, este dato, este dato de aquí es importante, ¿no? Para que ustedes hayan bueno, ya hallamos todo, ya en realidad hallamos todo. Ya hallamos todo. ¿Ya? Por ejemplo, hallamos la varianza conjunta. Para la varianza conjunta necesitamos conocer la cantidad de datos, que es 20 con 20. De la segunda también es 20, 20. Y esto que está aquí, ¿no? Este es su valor. Y hallamos, también hallamos. En el Excel también hemos hallado. Ustedes lo reemplazan en su calculadora y les debe salir lo que nos salió en el Excel. 6 puntos. A ver, vamos a verificar si es cierto. Y acá está, ¿ya? Simplemente de aquí he cogido 0.6293. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer con su Excel también. En la prueba T, que resulta ser, en este caso, voy a ver si está en lo cierto para no cometer errores.
¿Cuánto es? Es este dato, ¿no? 3.946. ¿No ves? A ver un rato. Y aquí voy a colocar el valor, ¿ya? 3.946. $409.46. Bien, aquí hay que reemplazar nomás, ya. Hay que reemplazar este de aquí. Es 2020. Acá es aquí. A ver. 59, ¿no? La media. La media. Aquí está la media. ¿Ya? Voy a colocarlo rápidamente. Voy a colocarlo ya. Para no tener errores. Voy a colocarlo ya. Me permiten un rato. Bueno, acá la resta no es esta, ¿ya? Lo dejaré en blanco, ¿ya? Lo dejaré en blanco, pero ustedes hacen la resta y esa no es, ¿ya? No es. Ya, aquí le he dejado en blanco porque ustedes hay en la restita, ¿ya? No lo haré porque quiero seguir nomás en el audio, o sea, darle idea de qué se refiere, ¿ya? Bien, entonces resultó 3.946. ¿Ya? ¿Está bien? Bien. Entonces aquí, no sé qué ha pasado, creo que he hecho bien de antes y me he corregido. El valor de 3.4946 no cae aquí, pues. A ver. Estará por aquí, ¿eh? Estará por aquí. Disculpe. Ya. Entonces, ¿dónde resultó? ¿Dónde ha caído, no? Cayó en la región de rechazo, ¿no? La región de rechazo. Puesto que acá está bien, ¿ves? Aquí en el paso 6 sí está bien, ¿ves? No sé qué me ha pasado. Y ahí nomás. Disculpa, ahí está. En el paso 6 sí está bien. Puesto que sucede esto, ¿no? 1.690 es menor que 3.946. Se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿qué concluimos? Existe evidencia suficiente para concluir que existe una diferencia en las medias de las dos poblaciones. ¿Se acuerdan qué nos decía el problema? El problema nos decía, ¿existe evidencia de una diferencia en la media del rendimiento académico en el aprendizaje de las tratadas y no tratadas? Entonces hay que responder, pues, ¿no? Hay que responder esa pregunta. Entonces, dándole la respuesta sería, sí existe evidencia de una diferencia en la media del rendimiento académico en el aprendizaje de las tratadas y no tratadas. Bien.
Vamos al paso la pregunta B. Suponiendo que las varianzas poblacionales de tratadas y no tratadas fueran iguales, construya e interprete una estimación del intervalo de confianza del 99% de la diferencia entre las medias poblacionales. Bien, vamos a hallar nosotros un intervalo de confianza al 99%. Y esta es la fórmula para hallar el intervalo de confianza. Y acá está, estimación del intervalo de confianza para la diferencia entre las poblaciones, entre las medias de dos poblaciones independientes. Bien, esta es la fórmula. Y hay que recordarnos los datos. La media de la población 1, la media de la población 2, ¿no? La media de la muestra de la población 2, la media, la cantidad de datos de la primera, de la segunda, tenemos que calcular también aquí su varianza conjunta y el estadístico de prueba T, pero en este caso esta prueba T es de 2 colas. Les dije de antes que una estimación del intervalo de confianza siempre se trata de una prueba de 2 colas. Bien, ¿cómo calculamos el valor crítico? Se trata de una prueba de 2 colas. Está, entonces trabajamos con un alfa de, el problema nos dice, ahí está, un alfa del 99%. Entonces, alfa es 0. Lo que falta para llegar a 100, ¿no? Un décimo. Lo dividimos entre 2, le restamos 1. Entonces tenemos 995, ¿no? ¿Y cuántos grados de libertad tiene el problema? 38, 20 de la primera población, 20 de la segunda población y le restamos 2, 38. Estos dos datos lo buscan en su tabla, ¿ya? Y se acuerdan que no había, ¿no? No existía. ¿Por qué? Porque el 35 se pasaba, creo, al 40, ¿se acuerdan? Y entonces le dije que cojan el más cercano al que no se pase, ¿no? Que no sea 40, que no se pase, que sea el inferior. En ese caso es 2.724 milésimos. Pero fíjense cómo han hallado 0.995 con 38. Pero fíjense aquí, ¿no? Y el 38 no existe, no hay. ¿Cómo calculo entonces? ¿Será el 40? No, cojan el inferior, les dije, ¿no? Para ese problema. Luego les enseñaré cómo hallar el 38 por interpolación. Entonces nos quedamos con el valor de 2.724. Ahí está, ¿no? La intersección. Y 38 no hay, cojo el 35 y acá está. Como se trata de una prueba de 2 colas, ¿no? Simplemente quiero hallar el valor T, ¿no? De 2 colas, entonces datos, cantidad de datos de la primera, 20, la media de la primera población, cantidad de datos de la segunda, 20, la media de la segunda población, ahí está. Y ustedes pueden hacer lo siguiente, ¿ya? Pueden hacer lo siguiente. Lo pueden coger y se van aquí, ¿ya? Lo pegan aquí, ¿ya? Vamos a pegarlo. ¿Ya? Lo digitan aquí. A ver, ponen aquí 20. Este va a tener de nombre estimación del intervalo de confianza para la media entre para la diferencia entre las medias de dos poblaciones independientes. Lo ponen ahí los datos. A ver, colocamos 20, la media de la segunda 15.4450, el valor de T 2.724,
Aquí sería la varianza conjunta, ¿no? Ahí está la varianza conjunta 0.6293, ¿ya? Recuérdense que tienen que poner lo que les dice acá al costado, ¿ya? Acá nos está poniendo la varianza conjunta, por esa puesta. Bien. Y se van acá abajo y les dije que este de acá era el límite inferior y el otro era el superior, ¿ya? Se encuentra entre 0.31 y 1. El superior 1.67. Y fíjense que este intervalo no contiene el 0, o sea, el 0.00 no está acá, no está. Y como no contiene el 0, se dice que las medias no son iguales. No son iguales. Bien, ahí está. Ahí está el dato que ahí está, 0.31 y 1.67. Ahí está. Bien. Bien, está ahí la formulita, está la fórmula acá arriba que se ha aplicado, esta es la fórmula que se aplicó y el resultado ustedes pueden verlo acá abajo y también pueden hallarlo con su calculadora, ¿ya? Con su calculadora les puede dar el mismo resultado. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Tenemos un nivel de confianza del 99% en que existe evidencia de una diferencia en la media del rendimiento académico en el aprendizaje de las tratadas y no tratadas está entre 0.31 y 1.67 centésimos. A partir de la perspectiva de la prueba de hipótesis, puesto que el intervalo no incluye el 0, se rechaza la hipótesis nula de la no diferencia entre las medias de las dos poblaciones. Bien, esa es la conclusión. Y creo que con esto estamos acabando, ¿ya? Bien, jóvenes, un gusto, espero que les sirva y espero sus comentarios. Creo que hemos sido muy largos y pronto mejoraremos, trataremos de mejorar cada día más. Bien, Dios mediante, nos encontramos en clases y suerte para el examen. Nada más, un gusto.